estoy como siempre para enseñarles a tejer este precioso vestido. Es para niña de 1 año. Aquí tiene la falda en forma separada. Ahí la tenemos, la blusa igual. Aquí le podemos colocar botones o listón con los broches en la parte de abajo. También tenemos la opción de tejerlo sin mangas o con la manga. De cualquier forma, está paso a paso para que la teja sin ningún problema de terminar su proyecto. Este vestido lo puede tejer también con la manga más larga. De esta forma que tiene el mismo punto, puede continuar tejiéndola la medida que le guste la manguita. El cuello está precioso, tiene la misma orilla de la falda y las mangas. También la falda se puede tejer más larga para presentar a su bebé o para alguna ocasión especial. Luce muy bonita, la puede tejer en cualquier hilo y también en cualquier medida. Está sencillo, pero muy bonito. Ahí tenemos el punto de la blusa. Es facilísimo este punto para hacerlo. Igual la manga. Aquí la tenemos. Para tejer este vestidito voy a usar hilo omega. Es hilo 100% algodón. Su nombre es Perlé. Este hilo es del número 5. Cada bolita son 50 gramos. Este hilo lo tengo disponible en mi página. Si gustan visitarla para que vean la variedad de colores que tengo. Abajo de la descripción del video, ahí está el enlace para que entren a la página. El gancho que voy a usar es la letra B, que es 2.25 milímetros. Se van a necesitar marcadores. La aguja para unir los hombros es donde únicamente lleva costura. 2 botones. La aguja para coser los botones. Y las tijeras. En total, para tejer este vestidito utilicé 4 madejas que son 200 gramos y 10 gramos de esta. En total son 210 gramos para el vestido. Empiezo a tejer la parte delantera de la blusa del lado derecho. Aquí tengo 56 cadenas de base. Empiezo pasando 5 cadenas. Tengo 3, 4, 5. En la siguiente tejo el primer punto, un punto alto, una cadena y en el mismo espacio un punto alto. Paso 2 cadenas y en la siguiente tejemos 2 puntos altos separados de una cadena en el mismo espacio. Así vamos a continuar para tener 17 grupos pasando 2 cadenas de espacio de 2 puntos altos separados de una cadena. Aquí tengo los 17 grupos de 2 puntos altos separados de una cadena. Al final tengo 2 cadenas, paso una y en la siguiente tejo el último punto alto y está terminada la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta del lado derecho de la blusa con 3 cadenas. En cada espacio de cadena vamos a tejer o a repetir el grupo de 2 puntos altos separados de una cadena. Arriba de cada grupo va el mismo grupo de puntos altos. Voy a tejer solamente 16 grupos en esta segunda vuelta. Aquí tengo 16 grupos. Termino la vuelta 2 en el espacio de cadena. Voy a tejer el punto alto sin cerrar y en el espacio de la cadena el último punto alto. Lo voy a hacer con un punto, 2 y 2. Ahí está terminado el espacio
de los 2 puntos altos en la segunda vuelta. Ok, aquí tenemos 16 grupos en la vuelta 2. Empezamos la vuelta 3 con 3 cadenas. En el primer espacio de cadena un punto alto y tejemos 13 grupos de 2 puntos altos separados de una cadena. Estamos tejiendo de la parte del frente hacia la manga. Son 13 grupos en la vuelta 3. Voy a terminar la vuelta con un punto alto en este espacio, una cadena, medio punto doble, medio punto en el espacio del punto alto, 2 cadenas y medio punto en la tercera cadena. Ahí terminamos la vuelta 3. Aquí necesariamente se tiene que cortar el hilo. Le doy vuelta y lo voy a anudar en el punto alto, el último punto alto que tejimos. Aquí lo anudo y empezamos con 3 cadenas, y en el siguiente espacio de cadena el grupo de 2 con una cadena de separación, y vamos a continuar en cada espacio de cadena un grupo de 2, y aquí tenemos el inicio de la vuelta 4. Tengo 12 grupos en la vuelta 4. En el espacio de cadena tejo un punto alto sin cerrar. Arriba de los 2 puntos tejo un punto alto, lo cierro y ahí está terminada la vuelta 4. La vuelta 5, 3 cadenas, le doy vuelta. Desde el primer espacio de cadena tejo el grupo de 2 y así vamos a continuar tejiendo en cada espacio de cadena el grupo de 2 para llegar a la bocamanga. En la vuelta 5 tengo 11 grupos de 2 puntos altos. Aquí en el último lo paso y en la tercera cadena voy a tejer el punto alto. Aquí marqué el lado de la bocamanga. A este lado ya no vamos a disminuir, vamos a tejer recto. Aquí empiezo la vuelta 6 con 3 cadenas y solamente vamos a estar disminuyendo al lado del cuello. En cada espacio de cadena tejemos el grupo de 2. En la vuelta 6 tengo 10 grupos de 2 puntos altos. Aquí tengo el último punto sin cerrar. En el espacio de cadena el punto alto y ahí cierro los 2 puntos y está terminada la vuelta 6 al lado del cuello. La vuelta 7, 3 cadenas, le doy vuelta, paso a este grupo y en el siguiente empiezo a tejer los 2 puntos altos separados de una cadena. En cada espacio de cadena es la vuelta 7. Vamos tejiendo para el espacio de la manga. Tengo 9 grupos en la vuelta 7. Al lado de la manga termino y empiezo con los mismos puntos de regreso para hacer una disminución en el cuello. Tejí la vuelta 8 con los mismos puntos, 9 grupos de 2 puntos altos. Aquí no hice disminución. Empiezo la vuelta 9 con 3 cadenas, paso el espacio de cadena y en el siguiente tejo el mismo grupo de 2 y así terminamos la vuelta 9 con 8 grupos de 2 puntos altos. Empiezo la vuelta 10, estamos al lado de la manga, no va a haber disminución. El mismo grupo de 2. En la vuelta 10 tengo 7 grupos de 2 puntos altos. Paso este espacio y en la tercera cadena el punto alto y está terminada la vuelta 10.
La vuelta 11, 3 cadenas. En el espacio de cadena tejo el punto alto. Y en el siguiente, el primer grupo de 2, terminamos la vuelta. Es la vuelta 11 al lado de la manga. Empiezo la 12 tejiendo los mismos puntos para empezar la vuelta. Estamos al lado de la manga, no hacemos disminución en este espacio y vamos a hacer disminución al final de esta vuelta. La vuelta 12 tengo 6 grupos, el último punto alto no lo he cerrado, lo voy a cerrar con el punto alto en la tercera cadena. Ahí está la vuelta 12. La 13, 3 cadenas, paso el espacio de cadena, en el siguiente empiezo con el grupo de 2, termino la 13 con 5 grupos, empiezo la 14 sin hacer disminución al lado de la boca manga, los mismos grupos de 2 puntos altos, termino la vuelta 14 con 4 grupos, un punto alto en el espacio de cadena y el segundo en la tercera cadena. Y ahí está la vuelta 14. La vuelta 15, 3 cadenas en el espacio de cadena, los 4 grupos de 2 puntos altos y tejemos la 16 igual a esta número 15. Aquí tengo las últimas 2 vueltas, 15 y 16 con los mismos puntos. Aquí corto el hilo. Esta es la parte derecha del vestidito. Vamos a tejer la parte izquierda. Tengo los mismos puntos que son 56 cadenas para empezar el lado izquierdo de la blusa. Paso 5 puntos. Tengo 3, 4, 5. En el siguiente punto tejemos el grupo de 2. Paso los 2 puntos de cadena. Y así vamos a tejer los mismos puntos que son 17 grupos de 2 puntos altos. Al momento que estén viendo el video y tengan duda de cuál lado estoy tejiendo, cuando vean la primer pieza, quiere decir que estamos tejiendo la parte izquierda, para no estar mencionando que aquí tengo los mismos 17 grupos, igual que en esta pieza. Paso una cadena y el punto alto para terminar la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas. En el espacio de cadena tejo el punto alto y en adelante tejemos en cada espacio de cadena el grupo de 2 para tener 16 grupos en la segunda vuelta. Terminé la segunda vuelta con un punto alto en la tercera cadena. Empiezo la vuelta 3 con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido. En el segundo punto alto, medio punto. En el espacio de cadena, medio punto doble, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Y en cada espacio de cadena vamos a tejer el grupo de 2. Aquí no tuvimos que cortar el hilo como en la pieza derecha. Ahí están las 2 cadenas. La tercera vuelta la voy a terminar con un punto alto sin cerrar. En el espacio de la cadena, el siguiente punto alto para cerrarlo. Ahí está la vuelta 3. La vuelta 4, 3 cadenas, un punto alto en el espacio de cadena y continuamos en cada grupo los 2 puntos altos. La vuelta 4. Aquí estoy en la vuelta 4. Tengo el último punto alto del último grupo. Aquí tengo el medio punto doble y el punto alto de la vuelta anterior.
Aquí vamos a tejer en el punto alto el último punto alto de la vuelta 4 y marco el lado de la manga y empiezo la vuelta 5 con 3 cadenas en el siguiente espacio de cadena, el primer grupo de 2. No les estoy dando las cantidades de grupos en cada vuelta porque ya las tenemos en la primer pieza, así de que se pueden ir basando a la primer pieza o pueden ir anotando desde la primer pieza. Terminó la vuelta 5, aquí tengo el último grupo de 2, lo dejo sin cerrar, el último punto, y en las 3 cadenas el último punto alto, y ahí está la vuelta 5. Empiezo las 6 con 3 cadenas, paso este espacio y en el siguiente el grupo de 2. Se pueden ir basando también a esto, es lo mismo, pero en forma contraria se va a ir tejiendo cada vuelta. Esta es la vuelta 6, aquí donde estamos empezando la vuelta, aquí la terminamos al lado del cuello y aquí la estamos empezando del lado del cuello. Es lo único diferente, son los mismos puntos. Aquí ya vamos a ir tejiendo los mismos puntos al lado de la bocamanga, solamente vamos a ir disminuyendo al lado del cuello. La vuelta 6 aquí la termino en la tercera cadena. Aquí solamente vamos a ir terminando y empezando la vuelta con los mismos puntos. Esta es la vuelta 7, no vamos a disminuir. Termino la vuelta 7, este es el último grupo de 2. Paso este espacio de cadena y en el punto alto tejo el punto alto y ahí está terminada la vuelta 7. Empiezo la 8 con 3 cadenas en el primer espacio, el primer grupo de 2 puntos altos, y así continuamos tejiendo en la vuelta 8 para el lado de la bocamanga. Terminé la 8 al lado de la manga y empiezo la 9 con los mismos puntos. Aquí ya no estamos disminuyendo. Aquí terminé el último grupo y tejo el punto alto en el espacio del punto alto. Así de que ahí está la vuelta 9. Empiezo la vuelta 10 con 3 cadenas. Paso el primer punto de cadena y en el segundo lo termino. Esta es la vuelta 10 y me regreso en la vuelta 11 para hacer la disminución al lado del cuello. Termino la vuelta 11 al lado del cuello, en el espacio de cadena un punto alto y en la tercera cadena un punto alto. Es la vuelta 11. La vuelta 12, 3 cadenas. En el espacio de cadena el primer grupo de 2. Esta es la vuelta 12. Nos regresamos en la vuelta 13 al lado del cuello. La vuelta 13 al lado del cuello la termino, paso el punto y en la tercera cadena tejo el punto alto. Ahí está terminada la vuelta 13. La vuelta 14, 3 cadenas, un punto alto en el espacio de cadena y los grupos de 2. Esta es la vuelta 14, la termino y me regreso en la vuelta 15. Aquí termino la vuelta 15, arriba del punto alto tejo el punto alto y tejemos la vuelta 16, es la última, los mismos puntos. Ahí está la vuelta 16. Aquí corto el hilo y está terminado el lado izquierdo de la parte delantera. Ahí tenemos las dos piezas. Continuamos en el segundo video.